Estimados ciudadanos, beneficiarios y docente tutor Marixa Jesús Santos, reciban nuestro cordial saludo a través de nuestro canal de YouTube Derecho al Punto. El motivo por este medio es para presentarle como objetivo general y darle a conocer nuestro proyecto de responsabilidad social, cuyo tema es procedimientos para viajes y aislamiento de personas con retorno humanitario a diferentes regiones del país. En el presente trabajo ha sido desarrollado por todo un equipo conformado por los alumnos del sexto siglo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Fiambil. ¿Qué es o de qué se trata? Dentro del marco de intervención social que siglo a siglo realizamos los alumnos de la ULAEDES Católica, identificamos problemáticas dentro de las comunidades y proponemos alternativas de solución, desarrollando temas que son de interés quienes están dispuestos a beneficiarse por nuestro trabajo. Bien, los antecedentes de la pandemia. ¿Cómo se originó a nivel internacional? Entre el 18 y 29 de diciembre del 2019 se reportaron los primeros 5 casos en el mercado de alimentos de Wuhan, China. Desde ahí el contagio fue aumentando más y expandiéndose, ¿no? A nivel latinoamericano, el primer reporte surgió el 19 de enero del 2020 en el estado de Washington, en Estados Unidos, un paciente masculino de 35 años de edad. ¿Cómo llegó al Perú a nivel nacional? El presidente Martín Vizcarra confirmó el primer caso de COVID-19, el paciente cero Luis Felipe Ceballos, de 25 años de edad, que había estado en España, Francia y República Checa, ¿no? Para ello, para que no se propague la pandemia, el presidente declaró al país en estado de emergencia, ¿no? Cerrando las fronteras y quedando suspendido el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. ¿Qué leyes y normas se acogió el Estado para poder prevenir lo de la pandemia? Nosotros, como estudiantes de Derecho, podemos corroborar que el Estado actuó de manera adecuada en el plano de poder salvaguardar la vida de las personas, acogiéndose básicamente a la Constitución Política del Perú, en sus artículos 7, 9, en el artículo 44, el artículo 137, en los cuales trata de poder establecer una política de salud familiar y social y en general de todo el Estado. Un deber primordial del Estado, ¿no?, para proteger contra esta amenaza que era la pandemia y el coronavirus. Otra ley en la que se acogió también es la ley 26842, específicamente en sus artículos 130 y 132, que reconoce como medio de precaución y prevención, seguridad sobre todo, lo que es la cuarentena, ¿no?, en la cual fue que nos pusieron dentro de los hogares, ¿no?, nos confinaron dentro de los hogares, restricciones de ciertos derechos y deberes para poder evitar el contagio masivo. Los decretos supremos, que sobre todo el decreto supremo, que es el número 008-2020 de la salud, que fue publicado en el Diario Peruano el 11 de marzo del 2020, declarando la emergencia sanitaria a nivel nacional, el plazo por 90 días y dando inicio a lo que fue todo el transcurso y hasta hoy en día lo que es el cuidado, prevención y protección familiar con respecto al coronavirus y sus contagios masivos. 4. ¿Qué norma decretó el estado de emergencia nacional? Tomando conocimiento de los antecedentes normativos como fuente de inspiración, se elabora el Decreto Supremo número 044-2020-PCM. El 15 de marzo del 2020 se declaró el estado de emergencia nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio. El Estado peruano dispuso la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. El Estado peruano recordó a la ciudadanía que para garantizar el abastecimiento de los productos a nivel nacional, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones
durante el estado de emergencia nacional por el COVID-19 no restringe el transporte de carga y mercaderías, ni las actividades conexas. El Estado permitió regresos humanitarios. ¿En qué normativas se basaron? Se basaron en el Decreto Supremo 068-2020 PCM, traslado de personas peruanas a sus respectivas regiones de residencia. De manera excepcional, el gobierno autorizó el traslado de personas que se quedaron fuera de su lugar de residencia por la emergencia sanitaria dictada para evitar la proliferación del nuevo coronavirus. La movilización interprovincial de personas destaca la norma emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros. Se hará por razones humanitarias y previa coordinación con el gobierno regional que corresponda. Se dispuso que el traslado se realizará vía terrestre, solo personas en situación de vulnerabilidad serán trasladadas vía aérea. En todos estos casos, se destacó el documento que se debe garantizar que se cumplan las condiciones de salud y seguridad. Siguiendo con el tema, hablaré de las recomendaciones para el retorno humanitario a las diferentes regiones del país. Registro y costo. Cada gobierno regional tendrá que hacer un padrón o registro de las personas que serán beneficiarias. Los servicios de transporte interprovincial deben coordinar con cada gestión regional. La norma indica que los pasajeros deberán pagar una tarifa acorde a los pasajes habituales. Solo cubrirán los costos del traslado a las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad económica. Cuarentena. Todas las personas se deben trasladar tendrán que pasar por un estricto control médico y al llegar a su destino realizarán la cuarentena obligatoria por un máximo de 14 días. Las personas cumplirán con el aislamiento en albergues, hoteles o lugares establecidos para tal fin. ¿Cuáles fueron los procedimientos en personas para el retorno humanitario a las diferentes regiones del país? El protocolo establecido por la Presidencia del Consejo de Ministros, las personas varadas que desean retornar a su región de origen deben comunicarse con el gobierno regional para solicitar su regreso. Entonces, los gobiernos regionales deben elaborar un listado detallado de los solicitantes y en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, cuál es su capacidad de albergue. Los gobiernos regionales envían a INDECI una solicitud en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros para determinar la cantidad y fecha de retorno. El traslado de estas personas puede ser vía terrestre o aérea. En el primer caso, el número máximo de los grupos no superará a las 200 personas. De esta manera garantizamos el desplazamiento seguro y de salubridad de todas las personas que desean retornar a su región de origen. El proceso de retorno hacia las regiones se cumplió rigurosamente con el protocolo sanitario, garantizando que las personas llegaran sanas y evitando posibles contagios. Primero, se desinfectaron los vehículos terrestres y aéreos que trasladaron a los ciudadanos. Posteriormente, se realizó el triaje y la prueba rápida para conocer si presentaban el virus. Las personas infectadas fueron derivadas hacia un centro de salud COVID para su atención médica. Con respecto a qué normativa utilizó el gobierno regional para el tema del traslado humanitario y cuántas personas fueron beneficiadas, tenemos lo siguiente, que se basó en la normativa 097-2020 PCM, que aprueba el lineamiento para el traslado y la cuarentena de personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual, ¿no? Especialmente el traslado de personas de Lima hacia Piura. Ese traslado estuvo bajo coordinación de DIRESA, COER, SUTRAN, la región policial, la parte de la Fiscalía de la Prevención del Delito y en especial al Ejército Peruano. El total de personas que lograron beneficiarse y cumplir los requisitos fueron 1.503 personas. Los procedimientos del GORE para el retorno humanitario de personas de la ciudad de Lima hacia la ciudad de Piura. Bueno,
Por resolución de Secretaría de Descentralización número 008-2020, el GORE, en coordinación con INDECI, lograron de alguna u otra forma trasladar a personas, a las más vulnerables, de su ciudad, donde se encontraba en ese momento, laborando quizá o por motivo de enfermedad, cuando entró en vigencia la cuarentena, como sabemos por motivos de salubridad, se estaban aplicando medidas extremas, en este caso que el Estado adoptó, para salvaguardar a las personas y no se siga propagando este contagio. Entonces, el COER asumió este rol, ¿no? Y tenía que enviar una relación de beneficiarios hacia INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Esta lista de beneficiarios aplicaba para las personas que eran más vulnerables, como niños, como o mujeres embarazadas, como ancianos, ¿no? O personas que tenían algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, este papel de beneficiarios o esta lista tenía que ir con un sello original de parte del gerente general, en este caso del COER, ¿no? Del gobierno regional. Y también se tenían que adoptar otras medidas. Bueno, básicamente se tenía que hacer este traslado de personas, pero se les tenía que brindar todas las medidas de salubridad, ¿no? Como por ejemplo hacerles prueba de COVID, ver dónde se podían quedar, ¿no? Una vez regresado a la ciudad tenían que hacer 14 días de cuarentena, ¿no? Para así poder salvaguardar y no llevar un contagio de una persona hacia otra, ¿no? Y todo esto, estos gastos los asumía INDECI, ¿no? Y el traslado se hacía vía terrestre. Todas estas medidas fueron adoptadas en previa coordinación para que de alguna u otra forma estas personas puedan regresar, ya que en muchos casos no vivían no estaban viviendo en esa ciudad en el momento que los agarró la cuarentena, ¿no? Sino que por motivo de viaje o enfermedad habían viajado hacia esa ciudad. Entonces el COER asumió este papel, ¿no? Muy importante para el retorno humanitario y que sirvió a mucha gente de escasos recursos, que fueron las personas justamente beneficiadas. Para responder al interrogante, ¿cuáles fueron los procedimientos del gobierno regional para el aislamiento de las personas que retornaban de Lima a Piura? Se tenía que prever en primer lugar el lugar donde esas personas pasarían la cuarentena. Cuarentena que dentro del marco del COVID-19 duraría máximo 14 días. El gobierno regional, en coordinación con los alcaldes provinciales del COER, tenían que identificar estos lugares, albergues, hoteles, cumpliendo los requisitos que pedía Direza y Gereza, respectivamente. Para los sitios alejados, los alcaldes distritales o dirigentes de las comunidades alejadas tenían que prever las mismas casas de las personas que llegaban de Lima, previa declaración deberían firmar previa declaración jurada directamente con el Ministerio de Defensa, registrados en el programa Te Cuido Perú. Todos estos lugares tenían que cumplir requisitos muy estrictos en el tema de limpieza, desinfección y alimentación durante estos 14 días. A todas las personas que llegaban a sus ciudades de destino se les hacían pruebas rápidas. Los que resultaban positivo, el Ministerio de Salud puso a disposición todas las facilidades para que esas personas sean atendidas, tanto en el MINSA como en salud, salvaguardando la integridad de cada miembro de la familia, guardando el aislamiento y la supervisión estricta con el apoyo del Ejército del Perú para poder cumplir esta cuarentena y tener como resultado menos contagiados. En la interrogante de cuántas personas fueron beneficiados en esta región Piura con los viajes humanitarios, según el COE tenemos que llegaron a ser 1.503 personas, de las cuales la región Piura indicó un formulario donde tuvieron que llenar su nombre completo, su número de DNI, su número de teléfono y la dirección a donde iban a ellos a retornar. Asimismo, se les solicitó realizarse la prueba rápida y una vez que llegaran a su destino, guardar cuarentena 15 días. ¿Qué medio de transporte utilizaron para el retorno humanitario de Lima a Piura? El medio de transporte más utilizado fue el terrestre, en especial el de las empresas Flores y Siva, en las cuales tuvieron una red de organización por parte del gobierno central, gobierno regional, COER e INDECI.
para que lleven a cabo la realización de estas medidas. Recordemos que aquella fecha, 17 de abril 2020, había 13.489 casos confirmados. Hasta el 14 de julio había incrementado dicha cifra a 333.867 casos confirmados, como se puede apreciar de los cuadros. Tal es así que en menos de 3 meses había una diferencia de 320.378 personas infectadas. Si contamos la cifra inicial de abril, exponencialmente los contagios habían incrementado. La única medida para prevenir el COVID y los contagios era protegiéndonos, cumpliendo con los protocolos establecidos por el gobierno. Por otro lado, el Estado determinó que el incumplimiento de los protocolos trae consecuencias de tipo administrativo, sanciones económicas, penales, estableciendo responsabilidad en aquellas personas e entidades que no acaten dichas disposiciones establecidas por el Estado. Conclusiones. Como me han decidido mis compañeros, dentro de lo que quiero marcar es un punto. Era referente al que el Estado peruano, el 15 de marzo de 2020, saca un decreto supremo, que es el 044-2020, donde establece el estado de emergencia nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio. Y la pregunta viene, ¿qué pasó entonces con los ciudadanos que quedaron en lugares diferentes, ¿no? El Estado peruano saca un decreto supremo, que es el 097-2020, donde establece los lineamientos para el traslado y cuarentena de las personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual, como efecto de las medidas de aislamiento social para la emergencia del COVID-19. La segunda medida fue la resolución que sacó la Secretaría de Descentralización, que fue la 08-2020. ¿Y qué es la Secretaría General en este caso? La Secretaría de Descentralización es un órgano que promueve la articulación intergubernamental, la cual es indispensable para lograr la comunicación y complementariedad de los 3 niveles, que es el gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Y una de las instituciones que articula intergubernamentalmente, INDECI. INDECI comunicaba con los gobiernos regionales y locales. Asimismo, se precisan que las acciones de coordinación, participación, apoyo, seguimiento, se hizo también con diversas instituciones involucradas con la finalidad de garantizar que se cumplan las condiciones de salud y seguridad establecidas. El tercer punto es el documento formal que le entrega INDECI al gobierno regional, y en este caso Piura, a cargo del doctor Servando García Correa, el 8 de junio de 2020, donde le menciona las responsabilidades como gobierno regional y locales, y además menciona a otras instituciones como DIRESA, COER, SUTRAN, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, la Oficina Regional de la PCM, Primera División, Fiscalía de Prevención del Delito, con la finalidad de cumplir las condiciones de salud y seguridad establecidas. Es importante resaltar un término aquí: gobernanza, que es utilizado en la administración pública moderna. La gobernanza no es lo mismo que gobierno, ya que este incluye la capacidad institucional en la gestión y administración pública con la participación de diferentes actores. Primer actor, gobierno central. Segundo actor, la inversión privada. Y tercer actor viene a ser, en este caso, la sociedad civil, que de manera coordinada promueve políticas, programas y proyectos que representen de interés común. Esa gobernanza se ha hecho evidente en esta pandemia, lo cual de manera indirecta o indirecta retornaron a la ciudad de Piura 1.503 personas. Nuestro proyecto
cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocido con las siglas ODS, que es impulsada por las Naciones Unidas, de las cuales son 17. Pero tomaremos en cuenta el punto 11, que dice lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes. Obviamente, debemos dar énfasis al desarrollo social y económico que estamos durante la pandemia y apoyar las necesidades de nuestros compatriotas que aún viajan, brindándoles mayor seguridad sanitaria. Incluso que debe existir voluntad inclusiva para las personas con habilidades diferentes y su movilización a sus lugares de origen. El punto 17 del Objetivo de Desarrollo es fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. Quiere decir que debemos cumplir con las necesidades. Debemos revitalizar las alianzas. Y se ha hecho explícito en esta pandemia, donde el gobierno central ha articulado con diferentes instituciones, en este caso públicas y privadas. El curso de responsabilidad social no es ajeno a esos puntos centrales. Promueve los objetivos de desarrollo social. Y lo ha demostrado en esta pandemia. La universidad debe fomentar la cultura del conocimiento a través de las campañas de difusión.